Eh, bueno, pues tenemos ahora en esta segunda parte de la sesión varias charlas y comenzamos con Filiberto Ares, que está ahora en Trieste, ¿verdad? En Sí, Sisa. sí, sí. Sí, pues cuando quieras, Filiberto, comparte pantalla. Bueno, lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque debería estar allí. Sobre todo disculpas a Pepe, pero bueno, he tenido algunos líos burocráticos, hoy había un deadline y al final no ha podido ser, pero otra vez será. Como he dicho antes, yo conocí a Pepe con 17 años y de hecho fue el primer físico teórico al que conocí, porque eh, yo soy de Soria y en Soria hay muchos torreznos, pero pocos físicos teóricos y entonces vine a Zaragoza a estudiar físicas y en el primer cuatrimestre tuve el curso de cálculo diferencial que fue el profesor era Pepe, y el nivel de la asignatura era tal de que me convencí de que lo que quería ser en el futuro era físico teórico, y bueno, más o menos algo he conseguido. Y luego tuve la suerte de muchos años después de ser estudiante de doctorado con Pepe y Fernando. Y bueno, aparte de física me enseñaron a ser investigador, también me enseñaron muchas cosas de la vida y gracias a ellos fundamentalmente soy lo que soy ahora. Eso. Entonces, muchas gracias. Pero como sé que a Pepe no le gustan estas cosas, vamos a empezar la charla. Entonces, dejadme compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí, sí, se ve. Ok. Voy a poner tu cara. Sí, bueno, no se ve pantalla completa. Espera, 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 que eso lo tengo que hacer. Eh, eh, Pantalla completa. ¿Ahora me veis? Sí, yo creo que ahora está perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, ok. Eh, no, ¿dónde está? Show Video Panel. No, ¿dónde puedo? Video Panel. Ya está. Te vemos el ratón, Filiberto. Ok. Eh, ok. Entonces, bueno, creo que a Fernando le di el título de la charla, Asimetría de entrelazamiento desde el efecto Pema cuántico a la radiación de Hawking, pero creo que la radiación de Hawking no me va a dar, no la he incluido porque si no se me iba el tiempo. Y bueno, creo que algunos de vosotros habéis escuchado parte de esta charla, porque di un seminario en septiembre en Zaragoza. Y la charla va a tratar de la asimetría de entrelazamiento y el efecto Pemba cuántico. Esto es un trabajo que inicié aquí con Sara Murciano, que ahora es postdoc en Caltech, y Pascual Calabrese, que es profesor en SISA. Este trabajo lo iniciamos los tres, pero ahora, como veréis más adelante, mucha más gente se ha unido a nosotros. Y bueno, ¿qué es este efecto Pemba? Bueno, el efecto Pemba hace referencia a un fenómeno bastante misterioso en el que el agua caliente puede enfriarse, puede congelarse más rápidamente que el agua fría, o de manera más general o más formal, hace referencia a que cuanto más un sistema se encuentra fuera del equilibrio, más rápido se relaja al equilibrio. Y este fenómeno fue ya visto por los antiguos griegos y de hecho Aristóteles hace mención a él en su Meteorológica y luego ha pasado más bien inadvertido. También el general Leslie Groves en su libro sobre el proyecto Manhattan hace referencia a él. Hasta los años 60 pasó más o menos inadvertido, en el que Pemba, un estudiante de escuela en Tanzania, lo volvió a ver y junto con Osborne comenzaron a investigarlo. Actualmente sabemos que el efecto Pemba es un fenómeno genuinamente de no equilibrio y que ocurre en muchos sistemas, no solo en el agua, pero todavía no se conoce completamente el mecanismo por el cual se produce. Pero últimamente
bastante gente está interesada en estudiarlo y principalmente esto ha venido motivado por este trabajo que apareció en Nature hace ya 4 años, en el cual estudian el efecto PEMBA en un sistema experimental controlado. Y el sistema es básicamente un sistema coloidal que se prepara a una cierta temperatura y luego se hace un quench de la temperatura sumergiéndolo instantáneamente en un baño térmico a una temperatura más baja. Entonces, los autores lo que estudian es la distancia entre el estado del sistema a cada tiempo con respecto la distancia entre el estado del sistema en cada tiempo con respecto del estado que se alcanza al equilibrio a tiempos infinitos. Entonces, en esta gráfica se plotea la distancia con respecto al tiempo. La curva negra corresponde a un sistema que se prepara a la misma temperatura que el baño térmico, entonces es una curva de control y solo fluctúa. Pero las otras dos curvas, la roja y la azul, hacen referencia corresponden a un sistema que se prepara a dos temperaturas distintas a las del baño térmica, la roja a más temperatura que la azul. Y como veis, la roja alcanza el equilibrio a un tiempo más pronto que el azul. ¿Ok? Entonces, estas dos curvas se cruzan a un cierto tiempo. Y este cruce entre estas dos curvas es lo que señala el efecto PEMBA. Ahora, esto es en un sistema clásico. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿puede ocurrir lo mismo en un sistema cuántico? ¿Hay un análogo cuántico de este efecto? Y bien, para ello lo que podemos empezar es tomando un sistema cuántico extendido a temperatura cero, que está descrito por un estado cuántico, un ket psi0. Entonces, ahora hacemos un quench cuántico en el cual hacemos evolucionar el estado inicial con un hamiltoniano, del cual el estado inicial no es autovalor, ¿vale? Aquí he puesto autovalor, autovector. Entonces, el sistema se deja evolucionar unitariamente. Como el sistema evoluciona unitariamente, no se relaja de manera global. Sin embargo, si cogemos un subsistema del mismo, por ejemplo, esta parte A, es bien conocido que el estado del sistema A se relaja localmente a un ensemble de Gibbs o un ensemble de Gibbs generalizado. ¿Ok? El estado del subsistema A está descrito por esta matriz de densidad reducida que se obtiene tomando la traza parcial del estado de todo el sistema. Entonces, a tiempos largos, en el límite termodinámico, la matriz de densidad reducida tiende a este ensemble de Gibbs, en el caso de sistemas no integrables, y en el caso de sistemas integrables, Gibbs generalizado, que tiene en cuenta todas las cargas conservadas que están en involución con el hamiltoniano después del quench. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos junto con Sara y Pasquale es tomar un sistema cuántico de muchos cuerpos aislado, lo preparamos en un estado puro que rompe una cierta simetría y entonces hacemos un quench a un hamiltoniano que preserva la simetría. ¿Vale? Entonces lo que observamos es que cuanto más la simetría está rota en el estado inicial, más rápidamente se restaura localmente después del quench. Y este es nuestra versión cuántica del efecto PEMBA. Versión cuántica porque es en un sistema cuántico de muchos cuerpos a temperatura cero, aislado, y el efecto lo llevan a cabo las correlaciones cuánticas. Entonces, cuanto más inicialmente la simetría está rota, antes se restaura localmente.
¿Y cómo podemos medir cuánto la simetría está rota? Pues lo medimos con esta asimetría de entrelazamiento, que es otra magnitud que introducimos en este paper junto con el efecto Pemba cuántico. Entonces, dejadme ser un poco más preciso y vamos a tomar nuestra cadena de spins. Ya ha aparecido muchas veces la cadena de spins esta mañana, nombrada, pero ahora vamos a trabajar con ella. Tomamos nuestra cadena de spins favorita en un estado puro, donde está descrito por este proyector, el estado total, y ahora la dividimos en dos partes, A y B, de manera que el estado de la parte B está descrito, de la parte A está descrito por la matriz de densidad reducida obtenida haciendo traza parcial al complementario. Y el otro ingrediente que necesitamos es un operador que genera una cierta simetría. Aquí por simplicidad consideramos que genera una simetría 1. Y este operador tiene que cumplir la condición de que se pueda escribir como la suma de la carga en A y la carga en B. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre con la magnetización en el eje Z, que esta suma la podemos dividir en los spines en la parte A y los spines en la parte B. De hecho, esta será la carga de la magnetización en el eje Z que consideraremos en el resto de la charla. Entonces, la primera observación es que si el estado total del sistema, descrito por la matriz de densidad ρ, conmuta con la carga, entonces cuando hacemos traza parcial en este conmutador, la matriz de densidad reducida conmuta con la carga en A. Y esto implica que si escribimos la matriz densidad reducida A en la base de autoestados de QA, entonces es diagonal por bloques, ¿ok? Donde cada bloque corresponde a un sector de carga, Q1, Q2, Q3. De hecho, esta situación, aquí, por ejemplo, esta situación ha sido muy estudiada, en particular por Germán, que fue uno de los primeros en estudiar entrelazamiento en cada sector de carga. Pero hoy, lo que llaman el Symmetry of Self-Entanglement, pero hoy lo que estamos interesados es en qué sucede cuando ρA no conmuta con QA. En ese caso, la matriz de densidad reducida ya no es diagonal por bloques, sino que tenemos también elementos no cero fuera de los bloques. Entonces, con esta observación podemos definir nuestra asimetría de entrelazamiento de la siguiente manera. Tomamos la matriz de densidad reducida, que no conmuta con QA, y entonces no es diagonal por bloques, y a partir de ella podemos construir otra matriz de densidad, la matriz ρ EQ, que es diagonal por bloques, y se construye proyectando sobre los distintos sectores de carga. Este operador, PQ, es el proyector sobre el subespacio de carga Q. ¿Vale? Entonces, ρ a Q conmuta con QA. Entonces, la asimetría de entrelazamiento, delta SA, se define como la diferencia entre las entropías de ρA y ρ a Q. ¿Ok? ¿Y por qué la definimos así? Porque cumple dos propiedades importantes. La primera es que esta magnitud siempre es definida positiva o semidefinida positiva, porque se puede escribir como la entropía relativa entre ρA y ρAQ, dado que ρAQ es de esta manera. Y la segunda propiedad importante para medir cuánto de rota está una simetría es que es cero si y solo si ρA conmuta con QA. Es decir, si la simetría se respeta en el subsistema A. ¿Vale? Como esta magnitud es bastante complicada de estudiar porque tiene este logaritmo de la matriz densidad, podemos adoptar el replica trick, el truco de la réplica, que normalmente se utiliza para calcular este tipo de magnitudes, y sustituir la entropía de von Neumann, de ρA, por la entropía de Renyi, que básicamente es el logaritmo de la traza de la potencia de ρ o de ρAQ, donde esta potencia es cualquier número
positivo, en el caso de n igual a 1, el límite te lleva a la definición anterior. La simetría de entrelazamiento de Rényi también cumple estas dos propiedades importantes. No es negativa y se hace cero si y solo si ρ respeta la simetría. Además, esta es la simetría de entrelazamiento de Rényi tiene no solo ventajas computacionales, sino también ventajas experimentales, como veremos luego, y es que se puede medir en trampas de iones utilizando el protocolo de medidas aleatorias, randomized measurements, no sé cómo traducirlo. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la simetría de entrelazamiento. Entonces tomamos la cadena de espines con todos los espines apuntando en la misma dirección, en el eje Z. Entonces este es un autoestado de esta carga y de hecho el conmutador es cero, de manera que la asimetría de entrelazamiento es cero. Pero, ¿qué sucede si ahora rotamos cada spin un ángulo θ alrededor del eje Y? En este caso, obtenemos este ferromagneto, tilted ferromagnet, que ya no es autoestado de la carga y la asimetría de entrelazamiento ya no es cero. De hecho, podemos dibujar podemos dibujar la simetría de entrelazamiento como función del ángulo θ y vemos que a θ igual 0 todos los espines apuntan en el eje Z hacia arriba y la simetría se respeta, pero cuando comenzamos a variar θ, aumenta monotónicamente hasta θ pi sobre 2, en el cual todos los espines apuntan en la dirección X y la simetría es máximamente rota, y a partir de ahí decrece monotónicamente hasta θ pi, en el cual todos los espines apuntan en la dirección hacia abajo y la simetría 1 asociada se respeta. Entonces, aquí corresponde a diferentes valores de n. Entonces, ahora la cuestión es, tomemos a tiempo cero este estado, de manera que a tiempo cero la simetría 1 asociada a la magnetización está rota y la simetría de entrelazamiento no es cero. Y ahora hacemos un quench al hamiltoniano de la cadena de espines XX que conmuta con Q. Y la pregunta es, ¿cómo evoluciona la simetría de entrelazamiento después del quench? Bueno, y la respuesta es la siguiente. Aquí en esta gráfica dibujamos la simetría de entrelazamiento en función del tiempo para distintos valores del ángulo θ. Los puntos corresponden al valor exacto obtenido numéricamente y las líneas corresponden a nuestra predicción analítica obtenida con la imagen de cuasipartículas de entrelazamiento. Y en esta gráfica podemos ver varias propiedades interesantes. La primera de todas es que la simetría de entrelazamiento tiende a cero para tiempos largos y, por lo tanto, la simetría 1 se restaura en el subsistema en el estado estacionario. De hecho, uno puede ver que la asimetría decae como 1 a t cubo. ¿Vale? La siguiente propiedad es que, esta no es muy sorprendente, es que subsistemas más grandes requieren más tiempo de restaurar la simetría. Por ejemplo, aquí las dos curvas azules, una corresponde a un subsistema de 100 espines y la otra al de 60, y la simetría se restaura antes en el de 60 que en el de 100. Pero lo que es realmente sorprendente es que cuanto más la simetría está rota al principio, el tiempo necesario para restaurarla es más corto. Por ejemplo, tomemos la roja, la azul y la verde. La roja al principio rompe más la simetría que la azul y que la verde, sin embargo decae antes y la simetría se restaura antes que en la azul y que en la verde. Y esto es lo que de nuevo tenemos este cruce entre las tres curvas que recuerda al cruce que hemos visto
en el experimento de Pemba de los otros autores, y esto es lo que hemos llamado efecto Pemba cuántico. Pero me podéis decir, aquí estamos con un sistema de libre, porque es la cadena XX. eh, eh, ¿Cómo de general es este efecto Pemba? Bueno, el efecto Pemba primero no siempre sucede, pero puede suceder tanto en sistemas libres de fermiones como en sistemas integrables con interacción. Por ejemplo, aquí consideramos el mismo estado inicial, el tilted ferromagnet, pero ahora hacemos un quench a la cadena XXZ, que tiene este término de interacción, delta. Y como veis, aquí estos resultados se obtienen con diagonalización exacta para una cadena de 10 spines y un subsistema de 4 spines. Y como veis, de nuevo, la curva roja restaura el equilibrio antes que el azul y que la verde. Aquí la restauración no es total porque el sistema es finito y hay efectos de tamaño finito y hay revivals que no permiten. Pero lo bueno es que siempre el efecto Pemba ocurre antes que los efectos de tamaño finito ocurran. Esto es para un sistema integrable que interacciona, pero también lo ocurre en sistemas no integrables. Por ejemplo, podemos hacer un quench en el que añadimos términos a segundos vecinos en el hamiltoniano XXZ, como en este caso, y de nuevo podéis ver que el efecto Pemba está presente. De hecho, uno puede ir un poco más allá y decir, ¿y qué sucede en un experimento en el cual puedes tener desorden o de coherencia? Y eso es lo que hemos hecho con los grupos con el grupo experimental, con la trampa de iones del grupo experimental de Rainer Blatt en Innsbruck y los grupos teóricos de Peter Soller también en Innsbruck y Benoît Vermers en Grenoble. Entonces, lo que pueden hacer ellos es, tienen una trampa de iones en la que pueden preparar nuestro tilted ferromagnet a tiempo T0 y luego hacer un quench en el cual la trampa de iones es una simulación cuántica, simula este hamiltoniano, que no es exactamente el de la cadena de espines XX, sino que es XX, pero con interacciones a largo alcance, que decaen de manera polinomial, ¿vale? Y por supuesto, en este caso la evolución no es perfectamente unitaria, sino que también tenemos efectos de coherencia. Entonces, en este setup, la simetría de entrelazamiento, como ya he anunciado antes, se puede medir utilizando medidas randomized measurements y lo que llaman classical shadows. Este protocolo básicamente consiste en uno prepara el estado, lo deja evolucionar y a un cierto tiempo en el cual queremos medir la simetría de entrelazamiento, aplicamos sobre cada spin una matriz unitaria, aleatoria, hard, aplicamos en cada spin y luego hacemos una medida. ¿Vale? Esto se repite con el mismo conjunto de unitarios muchas veces y luego lo repetimos con diferentes conjuntos de unitarios. De manera que con la información obtenida se puede reconstruir una imagen clásica del estado de la cadena, del subsistema, que es lo que llaman las classical shadow, y con ella podemos estimar propiedades como, por ejemplo, en general podemos estimar trazas de polinomios de la matriz de densidad o de matriz de densidad reducida, como por ejemplo el valor esperado de un operador o la pureza o la entropía de entrelazamiento de Rényi o nuestra asimetría de entrelazamiento. Entonces, aquí tenemos los datos experimentales. Nosotros consideramos una trampa de iones de 12 iones y un subsistema de 4 iones. Y aquí, en este primer plot, es la simetría de entrelazamiento versus el ángulo θ. Básicamente es el mismo plot que habéis visto antes.
Lo que pasa es que aquí los puntos corresponden a los datos experimentales. Entonces aquí comprobamos que podemos podemos preparar el sistema en nuestro estado y medir la asimetría de entrelazamiento. Y luego aquí hacemos, en el segundo plot, es la asimetría de entrelazamiento versus el tiempo para distintos valores del ángulo teta. Los puntos son los valores experimentales y las líneas son la simulación hecha en un ordenador clásico, añadiendo la dinámica, añadiendo a la dinámica los posibles efectos de coherencia. Entonces, como veis, el efecto Pemba se observa perfectamente. Cuanto más la simetría está rota al inicio, más rápido se restaura. Entonces, una pregunta que puede suceder es, ¿pero este fenómeno se puede observar en otras magnitudes, no solo en la simetría de entrelazamiento? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, uno puede considerar la distancia de Frobenius entre la matriz de densidad reducida a cada tiempo y una cierta matriz densidad que describa el estado en el régimen estacionario. Aquí, esta es la distancia de Frobenius y en nuestro caso consideramos que tomamos esta matriz ρ de A como la traza parcial del diagonal ensemble. El diagonal ensemble describe el valor esperado de cualquier observable a tiempos largos, ¿vale? Y en principio, en el límite termodinámico, según la hipótesis de TH, debería ir a un ensemble de Gibbs. El diagonal ensemble se define de esta manera. Básicamente se construye el proyector en el estado inicial, en la base de autoestados del hamiltoniano post-Quench, y luego se eliminan las coherencias, las interferencias entre autoestados de diferente energía. Entonces, esta magnitud también se puede obtener con el protocolo de Randomized Measurements, y aquí os enseño de nuevo en el mismo experimento, con el mismo tipo de datos, la evolución de la distancia de Frobenius con el tiempo para distintos valores del ángulo teta, y como vemos, cuanto más alejado inicialmente el sistema está del ensemble del diagonal ensemble a t igual 0, antes lo alcanza, ¿vale? Y esta gráfica es también importante porque es si no la primera, una de las primeras demostraciones experimentales de que el subsistema relaja a un ensemble estadístico directamente, sin utilizar entropía de entrelazamiento u otras magnitudes indirectas. Aquí vemos que a largos tiempos, ρA tiende a la predicción del ensemble diagonal. Bueno, y ya para terminar, como he dicho, aquí siempre os he mostrado casos en los que el efecto Pemba cuántico ocurre, pero hay también ocasiones, como en el efecto Pemba clásico, en el que no ocurre. Como hemos visto, las dos condiciones para que el efecto Pemba cuántico ocurra es que la asimetría, consideremos dos estados iniciales, 1 y 2. Entonces el efecto Pemba y el Quencha, con el Quencha con el mismo hamiltoniano, pues Quench. Y para que ocurra el efecto Pemba, la simetría en el estado 1 al principio tiene que ser mayor que en el estado 2, y ocurre si para tiempos largos la simetría del estado hay un flip y la simetría en el estado 1 es menor que en el estado 2, ¿vale? Si estas dos condiciones se cumplen, hay este cruce y tenemos efecto Pemba cuántico. Si la condición 2 no se cumple, entonces no hay cruce, como en este caso, y entonces no hay efecto Pemba cuántico. Entonces, ¿cómo se entiende de manera microscópica por qué ocurre este efecto Pemba cuántico en sistemas integrables? Bien, lo que hemos visto es que si P de Q es la probabilidad de medir la carga Q asociada a la simetría en el subsistema A tiempo 0,
esta condición, la condición de que la asimetría en el estado 1 sea mayor que en el estado 2, se traduce en que la varianza de PQ es menor en el estado 1 que en el estado 2. Es decir, las fluctuaciones el estado 1, las fluctuaciones de la carga son más grandes que en el estado 2, y eso lleva a que la simetría sea más grande. ¿Qué ocurre después del quench? Después del quench tenemos esta condición, y en sistemas integrables que interactúan tenemos la imagen de cuasipartículas, es decir, en el quench se producen pares de cuasipartículas entrelazados que se propagan con velocidades opuestas en el sistema. Entonces, la única manera de restaurar la simetría es que la carga se transporte cruzando los bordes del sistema. Es decir, que las fluctuaciones de la carga que producen una simetría no cero sean suprimidas transportando carga en los bordes, a través de los bordes del sistema. Entonces, a tiempos muy grandes, las más lentas, y esto lleva a que la condición 2 tiene lugar, sí, solo sí, la probabilidad de que los modos más lentos transporten carga cero en el caso de el estado 1. Es decir, si los modos más lentos transportan menos carga en el estado 1, que al principio rompe más la simetría que en el estado 2, tenemos efecto Pemba cuántico. O de otra manera, en sistemas integrables que interactúan, el efecto Pemba cuántico ocurre para un par de estados iniciales, cuando si incrementamos las fluctuaciones de la carga, esto implica mayor asimetría, la carga transportada en el estado que rompe más la simetría es más rápida que en el estado que rompe menos la simetría. Y esto lo hemos observado en estos papers. Claro, todo esto depende de toda esta discusión, depende en la imagen de cuasipartículas, que en sistemas no integrables no funcionan. Las cuasipartículas o no existen o decaen. Y esto todavía no sabemos la razón, estamos trabajando en ello. Y bueno, para terminar, algunas conclusiones. Hemos visto que la simetría de entrelazamiento mide cuánto se rompe una simetría en un subsistema. Hemos visto que sirve para estudiar un nuevo fenómeno físico al que hemos llamado efecto Pemba cuántico, que puede ocurrir tanto en sistemas integrables como no integrables, interaccionantes o libres, en presencia de efectos de decoherencia, también de desorden, aunque aquí no he enseñado nada. Hemos visto que se puede observar en experimentos con trampas de iones. Hemos visto que puede ocurrir o no ocurrir, y el origen en sistemas integrables está relacionado con las propiedades de cómo se transporta la carga en el sistema. Hace poco, la semana pasada, pusimos un paper en el que también vemos que aquí todo es en una dimensión, pero si consideras un sistema de dos dimensiones también puede ocurrir, y en ese caso la segunda dimensión, como sea de grande, también afecta al efecto. Y bueno, la asimetría de entrelazamiento puede ser un nuevo paradigma, no sé cómo llamarlo en español, para estudiar fenómenos asociados con rupturas de simetrías. Por ejemplo, en este artículo hemos estudiado el caso de cuando el sistema relaja a un ensemble de Gibbs generalizado no abeliano, en el cual la simetría no se restaura. También hemos estudiado quenches en cadenas de Ising cuánticas, considerando la simetría Z2 de la paridad de spin. También lo hemos utilizado para estudiar las implicaciones que tiene la unitariedad en la ruptura de simetría en la radiación de Hawking. Esto era lo que había prometido, pero no. Y también hace poco hemos estudiado cómo se relaciona
la simetría con defectos no topológicos y en teorías de campos conformes. Y con esto está. Gracias. ¿Veis? Muchas gracias, Filiberto. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Al principio, cuando has presentado este fenómeno, lo has hecho de Mm, manera bastante general, ¿no? Como que un sí, sistema más desordenado, pues tiene esta tendencia en la relajación a recuperar más rápidamente el orden. Pero luego al final ves que es una propiedad que puede presentarse o no puede presentarse, al menos en el aspecto este cuántico, sí. y bueno, y es según ciertos criterios. Entonces, quería preguntarte cómo de general en un sistema cuántico es este fenómeno o, bueno, Ok, en un sistema, en este mecanismo que explico aquí es válido para cualquier o sistema integrable en una dimensión. Ujú. Que partas de eso es general. Ahora, ¿cómo de genérico es esta condición? Pues es bastante genérica. O sea, no hay que irse a sistemas muy raros para verlo. O sea, la probabilidad de verlo es más alta que de no verlo, en el sentido de que esta condición en la cadena de spines XX, XXZ, también lo hemos estudiado en el modelo de Lipp-Lininger, en autómatas celulares la regla 54 también existe. O sea, es bastante común. Pero para- dentro, por ejemplo, dentro de esos modelos, porque no, o sea, no solo depende del modelo, sino de los estados iniciales que tengas. Entonces, eh, si eliges aquí, si eliges los estados iniciales, o sea, no es extraño, no hay que hacer fine tuning para encontrarlo. vosotros esperabais en el experimento este con iones atrapados, esperabais que se pusiera de manifiesto. Sí, sí, porque Ah, eso tiene trampa. O sea, tiene trampa. ujú, O sea, a los experimentales hay que decirles que va a ocurrir, porque si te fijas, ya, aquí lo que presento, los puntos son los datos experimentales. ujú, Pero esta línea está obtenida haciendo una simulación clásica en un ordenador. Entonces, nosotros antes de contactar con ellos, hicimos las simulaciones y luego contactamos con ellos y dijimos, o sea, poniendo una de coherencia dinámica, los fenómenos de coherencia que pudieran ser los que ellos pudieran ver y o sea, ya sabíamos de antemano que si su trampa de iones simula correctamente el sistema físico, iban a encontrar PEMDA. La ujú. gracia está en que, bueno, esto es la discusión, ¿no? Usual, ¿no? ¿Es una simulación cuántica, es un experimento o no? Entonces, Ujú, en este caso se ve claramente que la simulación cuántica está bien hecha y hace lo que nosotros esperábamos que hiciera. Por supuesto, luego hay efectos de coherencia que están un poco fuera de nuestro control, pero sí, ujú, sabíamos de antemano que... ujú. De hecho, si no les llegamos a presentar eso, no lo hubieran hecho. O sea, Sí, no, sí, sí. hay que convencerlos. Hola, Filiberto. Dime. Bueno, muy bonita, la charla y el fenómeno Gracias, es Germán. muy interesante. Una cosa, Dime. ¿habéis pensado en una implementación más directa, digamos, del efecto Bemba? Quiero decir, construir una matriz de densidad de una cadena de Ujú, espines a una ujú, temperatura, ujú. hacer el quench y ver cómo, o sea, es como lo de Bemba clásico, pero en versión cuántica. ¿Habéis pensado en eso? Eso, Poco. de hecho, hay dos efectos PEMA cuánticos. Está el efecto PEMA cuántico nuestro, que es a temperatura cero en un sistema de muchos cuerpos. Y luego hay el efecto Pemba cuántico en el cual tratan de simular, hacer el efecto Pemba clásico en un sistema cuántico. Y esto de hecho, últimamente en Archive hay un montón de papers, pero utilizan un quantum dot, ¿vale? Y hacen un quench en la temperatura. Y normalmente son evoluciones markovianas o no son evoluciones unitarias.
sea, para hacer eso necesitas, porque la gracia de lo nuestro es que es una evolución unitaria. Entonces, ellos hacen efecto Pemba clásico en un sistema cuántico. Entonces, son sistemas cuánticos de pocos cuerpos con evoluciones no unitarias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, pues agradecemos a Filiberto.